Muchísimas gracias, Francisco, con esta primera entrada a nuestro tema, que como vemos tiene múltiples formas de abordarlo, porque estamos aquí en la memoria histórica, estamos recuperando, estamos viendo procesos, pero también estamos conectando la historia, lo que ocurrió. Ayer veíamos los inicios de la extracción de la minería en el territorio con toda la enorme cantidad de abusos, muertes, represión permanente. Carelia, tú has hecho una reflexión desde la historia, has hecho un trabajo de campo, has hecho una experiencia además, no sé si inédita, pero sí muy interesante, de trabajar con una organización de trabajadores y trabajadoras, y has señalado algunos aspectos que fueron muy importantes ayer, como el sentido de clase, el sentido además del sujeto social en esta suma de anonimatos que han sido las víctimas de la represión, de la instalación a sangre y fuego de un modelo económico con características tremendamente perversas. ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿Cómo ves el aporte que ustedes pueden desarrollar desde la academia a estos procesos transformadores? Muchas gracias por las palabras, por la introducción, querida. Bueno, primero que todo partir por justamente en un día como hoy, un 5 de junio, honrar a nuestros mártires, ¿cierto? A las y los caídos en una de las matanzas más despreciables ordenadas desde el Estado de Chile contra sus propios ciudadanos y ciudadanas. Desde ahí partí reflexionando, ¿no? Justamente lo que estamos hablando, viendo la contaminación actual, viendo el estado de abuso de la minería, tanto o sea, en cuanto a los derechos de las y los trabajadores y también en cuanto al daño al medio ambiente. Primero que todo mencionar que, claro, o sea, cuando nos situamos desde justamente la memoria del movimiento obrero, la historia del movimiento obrero en Chile y en este caso acá en Tarapacá, nos resulta relevante por cuanto podemos ver las continuidades, ¿cierto? Y las experiencias justamente para las luchas actuales, ¿no? Es importante el rescate de esa memoria en ese sentido, o sea, mirando siempre desde el presente. A nosotros, de hecho, justamente tenemos que entender que desde la historiografía miramos la historia, hacemos un análisis desde nuestro ahora, ¿cierto? No mirar un pasado que está estático, que está lejano, que está muerto, por así decirlo, como que pasó, sino que nos siguen pesando, son pasados que nos siguen influyendo y por algo situamos nuestra mirada, la atención sobre procesos que consideramos que en la actualidad todavía tienen mucha vigencia. Eso pasa justamente con la trayectoria del movimiento obrero. Y por otra parte, en relación justamente a la contaminación, entender que también responde a un proceso histórico, como ya lo señalaba Manuel, ya lo señalaba Marta Elena, respecto justamente de la dictadura, ¿cierto? De la última dictadura militar en nuestro país, en donde comienza a instalarse un modelo económico que justamente perfeccionado, huelga a decirlo, por la postdictadura, y que hoy en día es quien se goza, ¿cierto?, de nuestros recursos naturales, de este extractivismo despiadado. Y me parece que, bueno, desde la historia también hablando, tenemos un concepto muy bonito que es el presente histórico, que nos referimos justamente a todos esos pasados, ya como en este caso la dictadura militar, que están vigentes hoy en día en el presente y que por tanto nos pesan, ¿cierto? Nos cargan. Cuando al inicio del estallido, por ejemplo, la frase que más nos marcó, que era que no son 30 pesos, que son 30 años, a eso nos referimos con el presente histórico, a ese pasado que está habitando el presente. Y en este caso vemos que justamente la contaminación es producto de aquello, es producto de ese pasado que no ha terminado de pasar, ya de las consecuencias vigentes de una dictadura militar que no solo violentó los derechos humanos en tanto la violencia física, ¿cierto? La violencia sexual um, contra hombres y mujeres, sino que también al instalar un modelo económico como el neoliberalismo, también violenta un derecho humano que es justamente el vivir una vida libre de contaminación. Entonces, es parte de ese pasado que hoy en día eh, está más vigente que nunca, o sea, no podemos, desde muchas aristas, no podemos como pretender que la dictadura ya se acabó, demos vuelta a la página, reconciliémonos, como hay algunos discursos negacionistas que lo plantean, sino que entender que es un pasado en el presente. Ya, ese es nuestro presente histórico, o sea, está anclado justamente al proceso que se abre con el golpe de Estado. Entonces, bueno, desde ahí invitar a la reflexión, desde ahí nuevamente, insisto, y soy súper como majadera en aquello,
desde ahí también esa investigación militante, ¿cierto? Ese compromiso ciudadano que tenemos desde la historia. No investigamos pasados que están muertos, estamos investigando procesos que están abiertos y que nos permiten justamente perspectivar lo que se viene, lo que queremos como sociedad, y en este caso, como ustedes lo han dicho, en esta gestación, me encantó ese concepto que usó Marta en este parto de una nueva constitución. O sea, es un proceso en el cual estamos inmersos y tenemos que aprender de alguna forma a analizar esos anclajes del presente histórico. Eso por mi parte. Gracias. Muchísimas gracias, Carelia, por esta reflexión que estás aportando, como siempre, en una óptica tan propositiva, tan creativa, que creo que es algo que no nos deja de sorprender. Bueno, vamos a continuar entonces, ahora vamos a dar paso a una reflexión un poquito más extensa a nuestros invitados. Vamos a partir entonces con Marta Elena Montoya, quien se ha especializado en el tema de la memoria por una historia personal, como lo decíamos, las comunicaciones, los movimientos sociales y cómo esto va cruzando las luchas actuales, desde atrás, en cada una de las vidas que te ha tocado vivir. Marta Elena Montoya, bienvenida. Muchas gracias de nuevo por darme esta oportunidad de estar con ustedes y de poder crear una línea del tiempo que dice muy bien Carelia, un pasado anclado en el presente, ¿no? Y que afortunadamente no hemos dejado atrás como recuerdo, como evocación, sino como una memoria colectiva que se va construyendo y que se va construyendo a partir de estos anonimatos que hablaban ayer, ¿no? Hablaban de cómo nuestros héroes han sido anónimos. Y en ese sentido me parece que es un llamado, un grito a recuperar esas vidas y esos seres en vida, ¿no? No esos seres que fueron sacrificados, que trataron de silenciar, sino que nos están diciendo desde su lucha, desde su vida, desde su cotidianidad, y ponerles nombres, ¿no? Ponerles nombres a esos seres anónimos y poder que las poblaciones nuestras, las movilizaciones sociales puedan recuperar esos nombres como banderas y decir, aquí estás, ¿no? Aquí seguimos con tu testimonio, aquí estás presente. Y me parece fundamental, a partir de que se está trabajando la nueva constitución, plantear que es un país que no solamente fue la dictadura la que irrumpió y produjo tantas muertes, tantas desapariciones, sino que precisamente hoy estamos conmemorando una masacre terrible, ¿no? También qué pasó con esos cuerpos, qué pasó con esas personas, qué pasó con esos sitios donde fueron sacrificados. Ayer nos contaban algunos compañeros de un obelisco, de unas placas, pero que realmente se han perdido en la pampa, como decía otro compañero, ¿no? Fueron los desaparecidos, los masacrados, pues simplemente el Estado decía, se perdieron en la pampa, ¿no? Y pues realmente no se perdieron en la pampa, están en nuestros corazones y en nuestra memoria, y es necesario rescatarlos de ese olvido, porque eso es lo que hacen las dictaduras, ¿no? Eso es lo que hacen los autoritarismos, tratar de desaparecer esas referencias que tenemos y poder dejarnos un vacío en la construcción de nuestra identidad y del sentirnos seres colectivos. Eso me llamó mucho la atención también, que ayer decían, bueno, las individualidades las hemos perdido. No, yo creo que no las hemos perdido. Hay muchas maneras de, a nivel de esas individualidades, poder reconstruir una memoria colectiva que, así como los compañeros están reconstruyendo toda la parte histórica de la minería, también esa minería ha sido hecha por hombres y mujeres que han sufrido la violencia, no solamente de la dictadura,
Las dictaduras no se dan porque hay hombres malos que salen y surgen y hacen uso de su poder. Ha habido una violencia patriarcal, como decía Carelia, también anclada, también enquistada en nuestros corazones y en nuestra memoria, y hay que desentrañar esa violencia patriarcal para los hombres y las mujeres, porque los informes que tenemos de la dictadura, más que testimonios, son grandes silencios acerca de qué pasó con esa violencia, de qué pasó con la violencia sexual, de qué pasó con la manera como los hombres de la dictadura ejercieron la violencia sobre otros hombres que habían feminizado sus cuerpos y que habían tratado de una manera absolutamente inhumana de callar, de cómo hubo crímenes sexuales que todavía muchos compañeros llevan adentro de su cuerpo, adentro de su memoria, y los llevan como con un gran silencio y una gran vergüenza. Entonces, eso es lo que tenemos que escarbar, eso es lo que tenemos que escribir, eso es lo que tenemos que gritar, eso es lo que tenemos que pintar, eso es lo que tenemos que cantar, eso es lo que tenemos que danzar. Decir, este país, este continente tiene que nacer. Y decía Manuel Gasco, son 100 años de embarazo, sí. Es también una colonia, una colonización de nuestros países, una manera como se silenciaron nuestros pueblos originarios, una manera como se ha silenciado nuestra palabra, como hemos sido los otros, ¿sí? Los otros, los que estamos del otro lado. Y unas veces se nos llama vándalos, que otras veces se nos llama locos, que otras veces desubicados socialmente, y que somos personas que no hemos querido callar frente a la injusticia y frente a la falta de verdad. Entonces, en este momento, Chile está llamado, y Colombia, y México, y nuestro continente, a buscar la verdad, pero a buscar la verdad en los silencios, en esos silencios que son el gran, la muestra de que la verdad realmente no se ha tratado de encontrar y que se ha creado una historia oficial. ¿Y dónde está la historia de nosotros, los vencidos? ¿Sí? Que ahora, como decía Manuel, estamos en la corriente y la corriente está de nuestro lado, pero tenemos que saber por qué estamos luchando y cómo la extractividad de las minas, la entrega de nuestros países al extranjero tiene un significado de un imperio, de una nueva colonización, de que le servimos solamente como materia prima, de que estamos totalmente pisoteados y que la riqueza es nuestra, que esta riqueza es nuestra. México también tiene litio, México tiene también plata, México también está en una situación de desventaja total frente a las empresas extranjeras. ¿Cómo que las empresas extranjeras están educando a nuestros hijos? Eso es un crimen y es un crimen de lesa humanidad, porque tenemos derecho a que nuestros niños sepan de dónde vienen, que sepan quiénes han luchado por ellos, que sepan la historia de cada región cómo aporta al presupuesto nacional, qué significa la región en un contexto no solamente nacional, sino internacional, qué significan nuestros pueblos originarios, qué significan nuestros muertos. Y digo nuestros muertos porque esos muertos hay que resucitarlos en el presente. Hay que hablarles de quién es cada uno de nuestros muertos, qué hizo, cómo vivía, qué familia tenía, los hijos que tenía, cómo vivió su cotidianidad, cómo fue su lucha. Y eso tenemos que trabajarlo permanentemente porque eso ayuda a construir nuestra identidad. Y en la medida en que tenemos una identidad, exigimos la verdad y exigimos la justicia. Sí, se hizo un proceso de una historia nacional con la concertación de un país unido, de que nos íbamos a reconciliar,
cuando los victimarios no aparecen con nombre. No hay ningún victimario que tenga nombre en los informes. Cuando el informe Valed está guardado por 50 años, por 50 años, ¿qué ha pasado con la vida de todos nosotros, de las mujeres y de los hombres que estuvimos presos? ¿Qué ha pasado con esos silencios? ¿Qué ha pasado con nuestra cotidianidad después? ¿Cómo nos destruyeron un futuro y quisieron destruir una subjetividad? Ahí es donde tenemos que entrar a rascar y a rascar con fuerza. Y me parece maravilloso cómo los muchachos salen a las calles y gritan, el violador eres tú, gritan las mujeres y también algunos hombres, porque tenemos que desenmascarar esos personajes, esos torturadores, esos violadores, esas personas que se pusieron de un lado para acabar con sus hermanos. Eso los tenemos que desenmascarar, los tenemos que señalar. No es venganza, es justicia. Y esa justicia tiene que darnos la posibilidad de una segunda oportunidad sobre la tierra, como dijo García Márquez en su discurso del Nobel, una segunda oportunidad sobre la tierra. Y ya no podemos seguir viviendo con estas cargas, ¿sí? Me parece hermosa y durísima la lucha que han librado los mineros y que la han librado desde que se empezaron a encontrar las minas, exponiendo su vida, exponiendo su salud, exponiendo todo, sabiendo cada día que entran a la mina que de pronto no van a salir. Sí, hoy hay 7 mineros mexicanos en unas minas del carbón sepultados. No sabemos si están con vida y cada entrada a la mina es entrar en el socavón y es pensar, de pronto no voy a volver a salir. ¿Sí? Y estamos contribuyendo a que nuestros países sean pauperizados cada vez más, sean sometidos con préstamos internacionales, sean exigidos frente a reformas que ellos son los que nos las exigen. Y ahí estamos nosotros tratando de no ser aplastados como cucarachas. Entonces, sí pienso que para poder vivir este momento, este presente, que tenemos un pasado enquistado y que ese enquistamiento solamente lo podemos resolver de una manera histórica, buscando la verdad. Y esa verdad es dándole nombre a nuestros héroes, dándole nombre a los victimarios, señalándolos y exigiendo que se haga justicia. Yo creo que eso es algo que es un llamado a los movimientos sociales, de que tenemos que recuperar esa memoria. Ni siquiera es recuperarla, es expresarla, es decir, aquí está porque ahí está, y está haciendo daño también, porque nuestras vidas personales fueron carcomidas por esa violencia, por tratar de acabar subjetivamente con nosotros, no solamente de golpearnos, no solamente de silenciarnos, sino de que dejamos de existir como seres humanos. Y yo creo que eso es el llamado más importante. ¿Dónde están esos seres humanos? ¿Dónde está ese país? ¿Dónde está esa nación que hemos querido construir y que ahora se ha vuelto la patria grande por las luchas que todos tenemos y que coinciden? Que hay un medio ambiente acabado y que la pandemia fue la que nos sacó a relucir cuál es nuestra relación con el medio ambiente y qué es lo que hemos hecho, pero no hemos hecho nosotros como responsables de ese medio ambiente, sino que ha hecho esta neocolonización frente a nosotros. Entonces, pues sí, es un llamado a romper ese silencio, romper el silencio. Y hay maneras muy hermosas como se están rompiendo en nuestro continente, en nuestros países, porque yo ya tengo 3 países, y la manera como las mujeres, sobre todo,
han tenido una manera de hacerse presentes. Vimos las mujeres chilenas con las arpilleras haciendo las denuncias de lo que pasaba con las ollas comunitarias. Vemos los mapuches cómo han sacado toda su cultura, su fuerza, su valor para enfrentarse a estas transnacionales y a un Estado que los ha ignorado. Vemos cómo las mujeres colombianas hacen muñecas con la historia de cada uno y muñecos de los desaparecidos contando quiénes son para que uno los adopte y se los lleve a su casa con su historia de vida. Vemos también los tendederos que hicieron las mujeres mexicanas de Eureka buscando sus hijos desaparecidos, diciendo vivos se los llevaron, vivos los queremos, y han hecho esos tendederos tan hermosos con los nombres, bordando los nombres de sus hijos. Entonces yo pienso que es como dice Manuel, el momento de la revolución y que ahora sí no nos podemos quedar con las manos cruzadas. Bendigo, digo esa palabra tan cristiana, pero también en otras religiones se dice de la bendición, lo que están haciendo los compañeros de la Federación del Cobre frente a todas estas denuncias y que pues nos están haciendo un reto maravilloso y un reto que tiene que ser respondido por los movimientos sociales. Así que pues démonos esta segunda oportunidad sobre la tierra. Gracias, Gloria, y gracias a todos los compañeros. Muchísimas gracias, Marta Elena, por estos tremendos elementos de análisis que haces, además no exento de toda una vida dedicada a este tema, con una lucidez y una claridad que la verdad es que nos emociona y nos sorprende. Yo veo ahí las caras de quienes están en Iquique y me doy cuenta de lo profundo que cala lo que tú estás diciendo. Nabil Rodríguez, antropólogo de Temuco, que está ahí en el Wallmapu, un Wallmapu agredido, que resiste, un Wallmapu que además pretende ser arrasado, viendo lo que han hecho en esta